Hola, hoy te traje, para empezar la clase, algunos libros para que podamos ver sus títulos. Mira, por ejemplo, este comienzo a mostrarte, se llama Chaco. Su título es Una sola palabra. Es una oración formada por una sola palabra. Este otro, el libro Cuentos de la Selva, que seguramente lo debes conocer porque en cuarto grado es uno de los libros que más se utilizan en la escuela en este momento. Lo mismo que este otro, Cuando el río suena, otro título más, formado por una oración formada por un grupo de palabras. Otro, ¿qué animales? ¿Ves? Todas oraciones distintas. Y aquí, cuentos de terror para Franco, que seguramente te debe gustar si ya lo leíste y algunos que los leímos acá en el programa. Bien, ¿viste? Todos están formados por oraciones diferentes. Algunos formadas por una palabra, otros por un grupo de palabras. ¿Sí? Habíamos visto en clases anteriores que las oraciones estaban conformadas de esa manera, por palabras o grupos de palabras con sentido completo. También habíamos dicho que esas oraciones estaban formadas por constituyentes, es decir, esos grandes bloques o partes de la oración. Así estaban formadas las oraciones. Para profundizar más este tema, en la clase de hoy vamos a trabajar las oraciones unimembres y bimembres. Así que prepárate porque hoy ese será nuestro tema. Acompáñame a desarrollarlo. Las oraciones que se pueden separar en dos miembros se llaman oraciones bimembres. La palabra bimembre está formada por dos partes. Un prefijo bi, que significa dos, y la raíz membre, que significa miembro. Ahora bien, esos dos miembros son justamente el sujeto y el predicado, que seguramente vos ya algo habrás dado en la escuela. Ahora, ¿qué es el sujeto? El sujeto es uno de los miembros de las oraciones bimembres. El sujeto está formado, es lo que nombra un objeto, una persona, un animal que realiza acciones. Es el protagonista de las acciones. Ese sujeto, entonces, está formado por un sustantivo o, que es una palabra importante dentro del sujeto, por esa palabra y otras más que lo acompañan. Ahora, veamos aquí en un ejemplo a qué nos vamos a referir cuando hablamos de las oraciones bimembres y el sujeto. No te olvides que en todas las oraciones, siempre lo destacamos con corchetes. Para decir que estamos frente a una oración, necesitamos señalizarla cuando lo hacemos por escrito con los corchetes. Y dijimos que eran dos miembros. El sujeto, en este caso, en el ejemplo, el sujeto es el primer miembro, el niño. Y el segundo miembro es el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces, el sujeto en este caso de mi primer oración es el niño. Yo lo señalo así. Esto es el sujeto y lo marco allí. Y lo que se dice de ese sujeto es el predicado. Necesita amor. ¿Quién necesita amor? El niño. Eso es mi predicado. Quiere decir que esta oración se pudo separar en sujeto y predicado. Tiene dos miembros, lo concreté, entonces esto es una oración bimembre. ¿Cómo se señala oración bimembre? Al terminar la oración con O, B. Al terminar con el corchete, coloco esa sigla que indica que esto es una oración bimembre. Bien, veamos ahora otros ejemplos más.
El cuento presenta enigmas. Una característica relacional entre el sujeto y el predicado es que tienen que concordar en género y número. Entonces, veamos a ver si esta oración que yo tengo aquí es una oración bimembre. ¿Quién sería mi sujeto? El cuento. Señalo, sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que presenta enigmas. Entonces, eso es el predicado. Predicado. Bien, entonces, ahora podemos mirar. El cuento es en género y número masculino y singular. El predicado, que dice presenta enigmas, tiene un núcleo. El núcleo generalmente es un verbo. El verbo en este caso es presenta. Fíjate, coincide en género y número con el sujeto. Los dos, presenta y cuento, coinciden en género y número, especialmente en número con en este caso, el sujeto. Entonces, aquí tengo otra relación. ¿Ves? El sujeto y el predicado, el verbo y el predicado, tienen que coincidir, concordar en género y número. Fíjate en la oración que sigue, que eso se concreta. Aquí tengo otra oración bimembre. Los cuentos presentan enigmas. ¿Y por qué, si es parecida a la de arriba, digo que esto es oración bimembre y estoy segura que es otra oración? Porque estamos expresando en plural. En plural. Entonces, fíjate, los cuentos, masculino plural, presentan, coinciden justamente este sujeto y este sujeto, y este predicado que continúa, coinciden en género y número. Entonces, dentro de las oraciones bimembres, esta es la característica, que tienen que coincidir en género y número. Ahora bien, ¿viste los títulos que te mostré, algunos que te mostré hoy al comenzar la clase? Por ejemplo, Cuentos de terror para Franco. Como podrás ver, en este caso, no puedo separar en sujeto y predicado. Es más, una de las características de la mayoría de las oraciones bimembres, las que tienen dos miembros, es que tiene que haber, aunque sea una acción que se realice. Acá no puedo separar en sujeto y predicado. Tampoco en el libro Cuentos de la Selva. En Cuentos de la Selva tampoco puedo separar en sujeto y predicado. Las oraciones que no se pueden separar en sujeto y predicado son las oraciones unimembres. ¿Sí? Las oraciones unimembres pueden estar formadas por una sola palabra o también por un conjunto de palabras, pero no significa que no sean unimembres por eso. Solamente son unimembres aquellas que no se pueden separar en sujeto, en dos miembros. Uni significa un miembro. Membre, miembro justamente. Es un prefijo más una raíz, como habíamos visto en clases anteriores. Ahora bien, hay una característica de algunas oraciones unimembres que quiero que te quede cortita y clara. Una de esas oraciones, de las oraciones bimembres características, son las que llevan verbo, pero son las que expresan fenómenos climáticos. Por ejemplo, cuando decimos llovía torrencialmente. Llovía torrencialmente no es bimembre, aunque tenga una acción allí. Es oración unimembre. Espero que esta clase te haya ayudado a fortalecer tus conocimientos de las oraciones unimembres y bimembres. Pasemos entonces juntos a concluir la clase de hoy. Hoy vimos entonces las oraciones unimembres y bimembres.
Dijimos que las bimembres son aquellas que están formadas por dos miembros, sujeto y predicado. Dijimos que las unimembres no se pueden separar en sujeto y predicado ni en ningún otro miembro. Las unimembres son solamente eso, formadas por un solo miembro. Bien, vamos a ejercitar un poquito sobre esto y para eso vas a necesitar lápiz y papel como siempre y vas a necesitar en esta oportunidad los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Reescribamos. Del libro Cuentos de la selva de Horacio Quiroga vas a buscar el cuento El Yacir Yateré. Luego, en los primeros párrafos, busca para extraer 3 oraciones bimembres y una oración unimembre que encuentres. Incluí el título también. Luego, te invito este cuento particularmente que lo leas completo. Y como siempre, no te olvides de leer. Esta vez te invito que entres al mundo de Horacio Quiroga con los cuentos de la selva. Si empezaste a leerlos en la escuela, que los sigas porque son muy buenos y te van a enriquecer mucho tus conocimientos en cuanto a nuestras tierras y a sus costumbres y a sus animales. Pero espero que esta clase te haya gustado mucho y quédate ahí, porque ya viene el profe Mauro con Organización Social, Ciencias Sociales para la Escuela Primaria. Bien, nos vemos en la próxima clase.